Listo. Bueno, muy buenas noches con todos los asistentes. El tema del webinar del día de hoy va a ser cuidados de la piel en neonatos y niños. El webinar va a ser dictado por la doctora Silvana Elizabeth Narváez Arboleda, la cual es doctora en Medicina General y Cirugía, con un posgrado de especialidad en dermatología en la Universidad Central del Ecuador. Actualmente es docente de posgrado de Medicina Familiar en la Universidad Central del Ecuador y docente de pregrado en la Universidad San Francisco de Quito. Con todos los ponentes, con todos los asistentes, las preguntas las pueden realizar a través de la plataforma, las preguntas van a ser respondidas por la doctora. Bueno, doctora, a continuación damos paso a su presentación. Buenas noches. Listo, Buenas doctora, puede dar noches. paso. Ya. Sí, ok. Buenas noches con todos. Es un gusto dirigirme a ustedes por este medio para poder tener una conversación acerca del módulo que hemos preparado, de lo que se refiere a la piel del recién nacido y un poco a los cuidados que tiene que ver con estas. ¿Sí? Entonces, para empezar, lo que vamos a hacer es dar un recorrido, un paseo rápido por la parte básica de la dermatología. Si bien es cierto, me imagino que ustedes tienen varios conocimientos al respecto, pero nunca está de más recordar ciertas cosas que son de mucha utilidad en la práctica de todos los días y que nos ayudan mucho para tener un enfoque mayor y para poder si es que es necesario, tener una empatía con los dermatólogos y podernos ayudar mutuamente. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que tener en cuenta es que en la parte de la dermatología es básico tener presente que la piel está formada por ciertas capas que le dan unas características especiales y cada una de ellas tiene ciertos factores, ciertas funciones, cierta celularidad que le es característica y que en base a eso también podremos encontrar ciertas patologías o ciertas características únicas, ¿sí? Entonces, como todos ustedes recuerdan, la piel está formada por la epidermis, que es la capa más externa, la que está en contacto con el exterior y que realmente tiene un rol muy, muy importante porque es en la que a través de la que vamos a tener muchos problemas y es la que nos va a permitir que todas las pacientes y los médicos nos demos de cuenta qué es lo que está pasando con el tejido cutáneo. A continuación viene la dermis, que es la capa que le sigue, en donde básicamente nosotros vamos a tener la parte vascular y nerviosa, que es muy importante, ya que el sentido del tacto le caracteriza mucho a la piel. Y por último, la hipodermis o el tejido graso, que realmente los dermatólogos no le ponemos tanta atención en realidad, pero es básica porque nos permite aislar la parte cutánea de los órganos internos, ¿sí? Entonces también hay que tener en cuenta que dentro de todo este aspecto nosotros vamos a encontrar muchas situaciones particulares y pues tenemos en cuenta que obviamente en la epidermis vamos a encontrar las dilataciones que corresponden a las glándulas sudoríparas, a los folículos pilosos, que son los que se manifiestan desde la dermis y se expresan en la epidermis. Dentro del epidermis nosotros tenemos que tener en cuenta que es la capa más celular, la capa celular por excelencia de la piel y que es la que nos va a manifestar muchas particularidades. Es en la que nosotros vamos a encontrar varios estratos de células, empezando por el estrato basal, que es la parte más profunda, digámoslo así, de la epidermis, la que se contacta con la dermis y que es la que va a presentar las primeras células muy nucleadas, muy grandes, que tienen una gran multiplicidad y que son las que van a ir desarrollando poco a poco, van a ir cambiando hacia los estratos superiores, van a pasar hacia el estrato granuloso, hacia el estrato espinoso, el estrato lúcido, que solo lo vamos a encontrar tanto en las palmas de manos como en las plantas de pies. Es como una capa extra que tienen estas dos zonas y que obviamente eso le va a dar ciertas características cuando encontremos patologías. Y finalmente el estrato córneo, que es el que se descama, es de esas células que vemos en forma de escamitas cuando existe mucha
mucho problema de cerosis en la piel y se van desprendiendo poco a poco. Estas ya son células que no tienen en realidad un núcleo, son digamos que células que ya deben perderse y dar paso a las que se encuentran en los estratos bajos. Este proceso a través del cual las células desde la capa basal van ascendiendo y van teniendo cambios paulatinos se va a denominar queratinización. La queratinización en realidad es una de las cosas más importantes en la parte de la piel porque es un proceso que permite la maduración y cambios básicos dentro de cada grupo celular, así como también se va a ver muy afectado cuando nosotros tenemos problemas dermatológicos. Por ejemplo, en la queratinización se va a ver afectada cuando tenemos procesos de enfermedades inflamatorias, enfermedades descamativas, enfermedades irritativas. Entonces, se va a ver muy acelerado o también va a verse un poco retardado en ciertas condiciones fisiológicas y también en ciertas condiciones patológicas. A continuación, tenemos un aspecto muy importante en la parte dermatológica que probablemente sea una estructura que únicamente los dermatólogos le tenemos muy presente, que es la famosa unión dermoepidérmica. La unión dermoepidérmica se encuentra separando exactamente la parte de la epidermis y la dermis. La unión dermoepidérmica en el dibujo que se puede ver en la zona morada es la última liñita, se le ve solo como una línea, pero en realidad si ustedes aprecian en la parte inferior de la diapositiva, se puede ver que es una estructura muy compleja. Es una estructura que va a permitir que a través de ciertos filamentos específicos y de ciertas proteínas particulares se dé la fusión entre la capa epidérmica y la dermis. Y a través de esta también fluyan todo lo que son nutrientes, la parte circulatoria, la parte neurológica y permita que se lleguen estas percepciones hacia la zona del epidermis, que es la que se manifiesta a la vista de todos. Entonces, en realidad la unión dermoepidérmica es muy importante, tiene una particularidad función, ya que esta nos ayuda en este aspecto y además en la parte patológica es también básica porque tiene ciertas proteínas que son muy particulares y que en algunas patologías van a verse afectadas, sobre todo en las que son de tipo inmune, se afectan estas proteínas y pues tenemos diferentes enfermedades como pénfigos, como epidermólisis ampollares, que están afectando a esta zona específicamente. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a poder comprender y correlacionar la parte clínica con la parte histológica. En la dermatología, en realidad, la parte clínica y la parte histológica son fundamentales porque nos ayudan a encontrar básicamente el punto histológico donde se dan las lesiones. Si nosotros tenemos en cuenta la estructura perfecta de la piel, nos vamos a dar cuenta que todas las lesiones que son descamativas, inflamatorias, se van a encontrar en la epidermis. Todo lo que tiene que ver con ampollas, con desprendimientos de la piel van a tener que ver con la unión dermoepidérmica. Y lesiones que encontramos como más profundas van a estar ubicadas en la dermis. En base a esto existen ciertas divisiones histopatológicas y en base a esto también los dermatólogos podemos tener una u otra idea de ciertos aspectos. Entonces, la unión dermoepidérmica, que es realmente muy poco mencionada en la parte de la medicina general, para nosotros los dermatólogos es muy importante porque nos ayuda a tener en cuenta ciertas cosas. Es más, el estudio de esta zona sigue dando muchos aportes a la parte dermatológica. Luego nosotros vamos a tener la parte de la epidermis, que en realidad es un tejido de mucopolisacáridos que presenta dos estratos, que son el estrato papilar, el que se encuentra junto a la epidermis, y que se llama papilar porque es como que se introduce dentro de las prolongaciones de la epidermis y tiene un aspecto de papilas, y la zona reticular, que es más abajo, es la segunda parte, digamos, de la dermis. Finalmente, dentro de la estructura de la piel tenemos la hipodermis, el tejido graso, el tejido subcutáneo, como lo querramos llamar, que básicamente es un tejido que está formado por células grasas, por adipocitos, y que lo que van a ayudarnos es con el soporte, es como un colchón que ayuda para que los órganos internos se encuentran protegidos cuando haya traumatismos o algún tipo de estas afecciones.
Entonces, una vez que hemos hecho un recorrido rápido realmente por cuestiones de las personas a las que me dirijo, que son colegas muy apreciados, y también por el hecho de que ustedes ya tenían con anterioridad el tema del taller, pues podemos darnos un paseo rápido por la parte de la estructura de la piel en una forma un poco amplia para que ustedes tengan en cuenta y siempre considerando el tema de la unión dermoepidérmica, que no es muy explicada por lo general. Ahora, dentro de la celularidad, nosotros tenemos que tener en cuenta que la piel es un órgano muy inmunológico y en la piel vamos a encontrar un sinfín de patologías inmunológicas que se manifiestan. Es más, muchísimas de las explicaciones a la etiología de algunas enfermedades dermatológicas están en estas células. Y muchas de las enfermedades inmunológicas afectan a la piel o se reflejan en la piel en una primera instancia y a ustedes les pueden dar una orientación para pensar en enfermedades como lupus, como esclerodermias, porque la piel es rica en células inmunológicas. Si empezamos desde la parte del epidermis, tenemos los queratinocitos, que son la estructura básica de la piel, son realmente también células inmunes que tienen una gran capacidad para manifestarse. Además, en la epidermis tenemos todo lo que son células de Langerhans, que como ustedes conocen, son células presentadoras de antígenos y es por eso que a este nivel podemos tener temas de dermatitis alérgicas o de dermatitis irritativas. Tenemos los melanocitos, que son células importantísimas porque nos ayudan con el tema de la pigmentación. Serán los que nos ayuden a hacer más de piel de una tez más oscura o una más clara en fototipos que van del 1 al 6. Entonces, ellos son los que nos defienden básicamente de la luz ultravioleta, que son muy importantes, hay que conservarlos, preservarlos adecuadamente porque la melanina va a hacer este efecto. Dentro del epidermis, dentro de la dermis vamos a encontrar ya lo que corresponde a células sanguíneas, como habíamos dicho, en la dermis se encuentra la parte nutritiva de la piel, entonces tenemos las células sanguíneas, tenemos las terminaciones nerviosas, también vamos a tener linfocitos, vamos a tener mastocitos, células dendríticas, fibroblastos que nos van a ayudar con temas de reparación de heridas, macrófagos y todas estas van a ser realmente un compuesto muy complejo en la parte inmune que nos ayudan con el tema de las defensas, como vamos a hablar luego de las funciones. Esto es fundamental tener en cuenta para poder comprender tanta importancia que tenemos en la parte funcional cutánea. Justamente tenemos aquí el tema de la parte funcional. Como ustedes saben, la piel tiene un sinfín de funciones, ¿sí? Entre esas, una de las que más ahora se habla es justamente la función de barrera. Entonces, como es bien conocido, la piel es el primer órgano que se enfrenta, digámoslo así, con el exterior. Por lo tanto, tiene que tener una capacidad de reconocer, digamos, las cosas que serán útiles y las que no para el resto del cuerpo y tiene muchos mecanismos de defensa. Dentro de la función protectora, pues tenemos exactamente el tema de los corneocitos que les hablaba, que es como una lámina que cubre a la piel y que permitirá que se descame y gracias a eso pues se eliminarán ciertas sustancias que estén en la capa superior de la piel. Aparte tenemos una gran cantidad de flora que es normal a la piel y que es muy competitiva con los gérmenes extraños. Eso beneficia mucho, ya que nosotros en nuestra piel tenemos un sinfín de virus, bacterias, hongos, parásitos, que les son propios, que les son parte normal y que son los que van a estar compitiendo con todos los gérmenes que tenemos en el exterior y con muchos otros gérmenes que están en el ambiente, por ejemplo, si estamos hablando también de pacientes hospitalizados. Eso va a permitir que siempre se mantenga íntegra la piel y nos va a ayudar con este tema. Otra de las funciones que tiene la piel es la parte termorreguladora. Como ustedes saben, a través de la piel se
se elimina el exceso de calor con el sudor y con el control de la temperatura, la función metabólica porque nos ayuda a mantener un equilibrio hidroelectrolítico, la función sensitiva tan importante ya que nos permite el contacto con el resto de las personas, ¿sí? Y que en los niños, en los recién nacidos, como nos corresponde en este capítulo, es básica porque van a tener los primeros contactos con su madre, la función excretora, como habíamos comentado, a través del sudor y vamos a tener todos este tipo de funciones y como ya veremos es importante conservarlas, ya que cuando la piel se afecta, se lastima, se lesiona, vamos a tener varias patologías, muchas de las que para ustedes son muy comunes, patologías infecciosas, en realidad ustedes de pronto manejan mucho más que nosotros, los dermatólogos ven mucho más casos por cuestiones de ser el primer médico que visitan los pacientes pediátricos. Entonces, ustedes siempre hay que tener en cuenta el tema de la función de barrera para conservarla de una manera adecuada y de esa forma nosotros pues permitirle al paciente una piel intacta que no le dé tantos problemas. Entonces hay que tener en cuenta este aspecto de la función de barrera que es básica en esta época. Dentro de las funciones de las 3 capas, como habíamos comentado, en la hipodermis, como yo les había dicho, básicamente es el apoyo para la piel, es el aislamiento con los órganos internos. La dermis es el tejido que le da nutrición a la piel, es la que le nutre, la que le ayuda con inervación. Y en la epidermis lo que habíamos comentado, ¿no? La cuestión de barrera, que es ahora muy importante y muy comentada, sobre todo en ciertas patologías como la patología atópica, ¿sí? Nos ayuda a no perder mucha agua y a no deshidratarnos y a una función que me estaba faltando y que aquí está muy importante es el tema de la protección contra la radiación ultravioleta. Ustedes saben que ahora esto es un boom, el tema de la radiación ultravioleta. En realidad nosotros en nuestro país tenemos altos niveles por sobre lo permitido, digámoslo así, o por sobre lo normal de radiación ultravioleta y nuestra piel es la que aguanta todo eso, así es que como habíamos comentado aquí los melanocitos tienen un papel muy importante y en realidad hay que protegerla porque a pesar que nuestra piel, la piel latina, está hecha para soportar ciertas cantidades de radiación ultravioleta, hay extremos en los cuales ya se afecta. Y en realidad ahora existen muchísimos problemas que tienen que ver con sol, por eso es que nosotros debemos cuidarla desde varios aspectos y debemos de esto tener en cuenta para poder preservar esta función. Si nosotros tenemos en cuenta la parte embriológica en una forma rápida en realidad, porque es bastante complejo esta situación, pues básicamente nosotros diremos que hacia el final del segundo trimestre nosotros ya tenemos una piel con todas sus estructuras, incluso ya se ha separado la capa de células que se forma al principio, que se convierte en el vermis caseoso, estas células que forman el peridermo cuando el bebé está recién iniciando su formación, estas hacia el final del segundo trimestre ya estarán sobre la piel íntegra, formando lo que luego va a ser el vermis caseoso, que va a servir como una barrera, digámoslo así, de aislamiento, mientras el bebé pasa su último trimestre dentro del útero en un medio líquido, ¿sí? En una forma somera, diremos que la melanina se produce ya hacia el tercer mes, los melanocitos, que son importantísimos hacia los 50-80 días, ¿sí? Y la dermis es así, pues vamos a tener que ya es muy celular hacia la 8ª semana, que es importante porque es la que va a nutrir la piel luego, ¿sí? Dentro de las características que nosotros tenemos que tener en cuenta, hay varias situaciones que se diferencian de la piel del adulto a la piel del recién nacido a término o de los pretérminos. Y esto es importante porque se traduce en ciertas funciones que hace la piel y que hay que considerarlas para poder tener en cuenta sobre los actos que nosotros hacemos al manejar a estos niños. Entonces, nosotros aquí tenemos un ejemplo. En lo que se refiere al grueso de la piel, en realidad la piel es más delgada, ¿sí? Y esto se traduce en las pérdidas transepidérmicas. Cuando la piel alcanza su grosor correspondiente al
al recién nacido a término y luego a los 2 a 4 semanas de haber nacido, las pérdidas transepidérmicas son normales y ya no vamos a tener ese problema de que se pierden ciertas sustancias a través de la piel porque las células habrán alcanzado su grosor normal, habrán alcanzado su adhesión normal. ¿Sí? Igual en la parte del epidermis, el alto, digamos, de las células del epidermis, pues si ustedes ven en el adulto corresponde a 50 micras, mientras que en un pretérmino a 25. Por lo tanto, esto nos da la medida de que si nosotros usamos ciertos agentes tópicos para limpieza o ciertos medicamentos, hay que tener en cuenta esto que muchas veces de pronto se pasa un poco por alto, ya que estos pueden ser tóxicos porque no existe una cohesión perfecta de las células epidérmicas y obviamente los fármacos van a transmitirse con mucha más facilidad hacia las capas más profundas y pueden irse hacia la dermis y a la circulación. En lo que corresponde a la capa córnea, como les decía, esta capa córnea va a estar también disminuida, ¿sí? Van a estar muchas más pequeñas estas células, no están tan preparadas, no han madurado hasta la capacidad de hacer una capa córnea útil. Por lo tanto, esto también se traduce en las mismas pérdidas transepidérmicas y en la susceptibilidad al trauma, porque la piel regularmente es muy elástica, pero cuando no tiene sus condiciones adecuadas, se pierde esa elasticidad y cualquier trauma, cualquier golpe significa un hematoma, puede significar una lesión más profunda. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a los melanocitos, de igual manera, si no estamos frente a un niño que esté a término, pues no tienen una producción de melanina adecuada, no van a responder adecuadamente y va a generarse fotosensibilidad. Entonces, eso hay que tener en cuenta porque, como muchos de ustedes son expertos en el tema, hay muchos niños pretérminos o incluso a término que necesitan cámaras de luz y hay que tener en cuenta esto para poder regular el tiempo, las longitudes de onda y todo eso que se utiliza. En cuanto a la unión dermoepidérmica, como les decía, existe menos cohesión. Aquí estamos hablando de menos desmosomas. Los desmosomas son como el cemento que une las células epidérmicas, ¿sí? Es como un cemento que les mantiene juntas, que se traduce a la vista nuestra como esa grasita que tiene la piel, ¿sí? Esa sustancia que le hace hidratada, grasosita. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que no hay tantos desmosomas y por lo tanto, es lo que yo les había comentado hace un momento, puede haber una tendencia a que se ampollen los pacientes porque aquí es donde se afecta la unión dermoepidérmica, ¿sí? Y una vez que tenemos una ampolla, pues fácilmente puede haber una irrupción de la continuidad cutánea y es un problema más. En cuanto a las glándulas endocrinas, en realidad no hay un control adecuado de la temperatura y esto puede generar un problema térmico en los niños pretérminos que no han alcanzado su madurez. Dentro de la estructura y de otras características que le dan la capa de la función de barrera a la piel, tenemos que, por ejemplo, en los niños, en los recién nacidos a término, aún tenemos que comparar con los adultos. Las capas de la piel van a ser más delgadas, las células van a ser más pequeñas, va a haber menos pelo, va a haber una disminución de la cohesión entre la dermis y la epidermis, lo que comentábamos de la lámina basal. Vamos a tener menos cantidad de sudor. Entonces, todas estas cosas se van a traducir en problemas para los recién nacidos. Algo que no sucede pasada entre las 2 y 4 semanas de haber nacido un niño, ya tenemos una piel perfecta, digamos, óptima, y que nos va a dar todas las capacidades funcionales, excepto que tengamos un niño con una piel con problemas ya de tipo genético o de tipo congénito, que ya sería otro aspecto. Dentro del pH, en realidad, como ustedes conocen, el pH de la piel es ácido, pero cuando nacen los niños no llega a los valores adecuados. Más vale, es una tendencia neutra, lo que se alcanza luego y esto sirve mucho para el tema de prevención de infecciones. En el estrato córneo, lo que habíamos dicho, hay una falta del desarrollo de este estrato y esto va mejorando poco a poco. Y en la cantidad de secreción sebácea, ¿sí? Hay una peculiaridad, aumenta un poco hasta el 7º día de nacido y luego va disminuyendo.
Entonces, eso hay que tener en cuenta por cuestiones de hidratación cutánea. Ahora, si nosotros nosotros nos ponemos a analizar, en realidad el cuidar la piel en el recién nacido es muy fundamental porque vamos a tener hay varios aspectos que considerar. El primero es que es el primer contacto que tiene la madre con su hijo, es el contacto que existe piel a piel. Es por eso que existen muchos programas que están en pro de esta situación y pues favorecen que esto suceda, ¿sí? Porque es la parte sensitiva, la parte del tacto es fundamental para que haya una relación, un primer encuentro entre madre e hijo. Entonces, eso es importante. Lo segundo, hay que considerar el manejo de los recién nacidos, el tema de absorción de ciertos compuestos tópicos o a lo mejor la necesidad de ciertos medicamentos tópicos. Hay que considerar, como habíamos dicho, que la piel no tiene una adhesión perfecta, por lo tanto pasarán muy fácilmente hacia las capas más profundas, ¿sí? Y peor si son de cierto tipo tóxico, hay que considerar qué es lo mejor para ellos. En cuanto al baño, existen realmente varios estudios, unos sugieren que no, otros sugieren que sí, pero en general, en consenso podemos decir que no hay problema de hacer un baño apenas o una limpieza del recién nacido, ¿sí? Apenas nace, no hay problema con eso, puede ser una limpieza que no sea muy agresiva. Y pueden ser baños 3 veces a la semana o baños diarios, siempre que sean baños con productos suaves. Sobre todo estamos hablando del tema de jabones. Es preferible no utilizar los típicos jabones, sino utilizar ciertos productos sintéticos que ahora la industria los tiene y que son muy buenos. Incluso algunos tienen ciertos compuestos que promueven el hecho de que la flora normal cutánea se conserve y esté en una cantidad adecuada. Entonces, cuando utilizamos este tipo de compuestos, cuando son baños en agua tibia, baños ligeros, sin mucha fricción, sin aparatos o sin sustancias que sean lesivas para la piel del bebé, que es una piel muy delicada y muy frágil, no hay problema con el baño, puede hacerse así. El área del pañal es un área bastante conflictiva en realidad, porque, por ejemplo, en nuestro medio se tiene mucha costumbre de utilizar siempre cremas para prevenir pañalitis y en realidad eso a veces no es lo más adecuado porque si uno no necesita ciertos elementos que vienen en esas cremas, más vale pueden ser perjudiciales. Es importante que en el área del pañal se tenga una limpieza adecuada, que no tiene que ser necesariamente, como les comentaba, con jabones muy agresivos, puede ser solo con agua. Debe haber un cambio de pañal muy regular, no permitir que la humedad se conserve mucho tiempo en esa zona. Tienen que ser pañales no muy ajustados, tienen que ser cómodos para que no lastimen ciertas zonas de pliegues en la piel. Entonces, eso hay que educar de pronto, pienso, esa es una de las cosas en las que más hay que educar a los padres porque existe muchos problemas de pañalitis en realidad que a veces se convierten en un dolor de cabeza porque ya utilizan muchísimos productos y ninguno es útil. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. En el tema de las punciones, muchos de ustedes que trabajen en hospitales pues tendrán estos casos que necesitan recién nacidos o niños pretérmino que necesitan en realidad punciones o procedimientos un poco más agresivos. Hay que tener cuidado en esto porque como habíamos comentado, son pieles muy frágiles que no tienen una adhesión perfecta, que no tienen capas completas, entonces eso hay que tener en cuenta para utilizar productos adecuados de acuerdo a la edad del niño y a las condiciones del momento. En cuanto al cordón umbilical, en realidad se sugiere una limpieza en la bibliografía sugieren en realidad con clorexidina, que es uno de los antisépticos mejores y que no da problemas. Se sugiere no utilizar alcohol y no topar mayormente para que el cordón umbilical caiga como corresponde en el tiempo adecuado. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos con respecto al tema de los cuidados del recién nacido. Es importante considerar sobre todo la parte fisiológica, la parte de los aspectos en realidad de cómo es la piel cuando el niño recién nace para que ustedes no tengan inconvenientes. Hay que considerar que la piel va cambiando, como les comentaba, entre las 2 a 4 semanas de nacido ya tenemos una piel normal, una piel como la que tenemos nosotros ahora,
pero sí hay que considerar obviamente también ciertos factores que pueden ser de tipo genético, que pueden ser de tipo familiar, ciertas costumbres, hábitos de familia que pueden afectar a la piel. Se sugiere utilizar en muchos casos, sí, cuando hay ciertas patologías como atopía o antecedentes, cremas emolientes que no tengan fragancias, que no tengan ningún tipo de sustancias que le den un olor agradable, porque eso puede irritar a la piel. Hay muchos niños que tienen cierta sensibilidad y hay muchas fragancias, muchos productos que pueden ser inflamantes. Entonces, pero sí se recomienda utilizar hidratantes emolientes del tipo de la glicerina o ahora en el mercado, así como hay sustitutos del jabón adecuados y muy buenos para los recién nacidos, también existen emolientes que son muy útiles y como les comentaba, muchos incluso tienen sustancias que ayudan al tema de la microflora cutánea y eso ahora es un tema que se le ha dado mucho auge porque se ve que eso es lo que mantiene un equilibrio bastante importante y ayuda a mantener la piel en perfectas condiciones. Muchísimas gracias por su atención. Ante cualquier duda, a la orden y ha sido un gusto poder compartir esto con ustedes. Listo, en este momento damos espacio al segmento de preguntas. La primera pregunta es, ¿se puede componer de infiltraciones de tejido adiposo la epidermis? Ya puedo hablar, ¿me escuchan ahí? Sí. ¿Sí me pueden Listo, escuchar? doctora, demos paso a su respuesta. Ya. La primera pregunta es, me consultan si es que puede haber tejido graso en la epidermis. No sé, o sea, a qué nivel me preguntan esto, pero en realidad hay ciertas situaciones en las que la piel no hay una formación completa, digamos así, ni de dermis ni de epidermis. Entonces, más que infiltraciones grasas, habría una deficiencia, digamos así, en la formación de la estructura completa de la piel, ¿sí? Ahora, no sé, tal vez me preguntan porque existe, bueno, pero ya en los adultos se ve más, sí existe ciertas células de aspecto santomatoso que pueden formar nodulaciones y que claro se reflejan salen hacia la epidermis, digamos, como protuberancias, como nódulos, como neoformaciones que están en este tejido. Listo, doctora. Le recuerdo a todos los asistentes que pueden realizar todo tipo de preguntas que tengan por este medio. La segunda pregunta sería, ¿cómo funciona la parte termorreguladora? Ya, en la parte termorreguladora tenemos la cuestión de las glándulas crinas y apocrinas que están en la parte de la dermis. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que como ustedes conocen, la piel pues a través del sudor puede liberar el exceso de calor y esto nos ayuda, esto se hace a través de las glándulas que tenemos en la piel y a través de ellas pues se elimina el sudor y con eso liberamos el exceso de calor. Listo. Siguiente pregunta. ¿Me podría explicar un poco sobre la taquipnia transitoria del recién nacido? La taquimia transitoria, bueno, la verdad es que en eso sí no le podría ayudar. Pero bueno, no sé, todo lo que es dermatosis neonatales, me parece que en el módulo que continúa, ustedes tienen todo lo que tiene que ver con el tema patológico, dermatológico, digamos así, en el recién nacido. Entonces, y ese tipo de cuestiones, todo lo que son patologías, prefiero dejarlas porque vienen módulos posteriores que tienen que ver con patología en particular. Perfecto. Siguiente pregunta. Buenas noches, saludos. ¿Cuántos baños es recomendado con los neonatos a la semana realizar? A ver, no le entiendo esa pregunta, perdón. ¿Cuántos baños se deben realizar a la Ah, ya. semana con los neonatos? Ya no le escuché. Ya, se sugiere, pueden ser, dependiendo, obviamente la bibliografía mucho considera el tema cultural en este aspecto, ¿sí? Entonces, si existe la cultura de hacer un baño diario, no hay problema con eso. Lo importante es tener en cuenta el asunto de que no se utilicen sustancias abrasivas, ni tampoco sea traumático el baño, ni muy extenso, ni con agua muy caliente, que son las cosas que afectarían a la piel. Siguiente pregunta.
¿cuál sería el tipo de cuidado que se debe llevar a cabo con el cordón umbilical? En realidad, con el cordón umbilical lo que hay que hacer es una limpieza adecuada, como les había comentado, con ciclohexidina y básicamente permitir que el proceso de secado del cordón umbilical se realice por su cuenta y no estar utilizando ningún tipo de cremas ni nada de eso, únicamente la limpieza y permitir que eso se seque por sí solo y caiga en los días que ya corresponde. Perfecto. Dice, ¿se debe limpiar con clorexidina a qué concentración y cuántas veces al día? ¿Y hasta cuántos días se aconseja luego de la limpiar luego de la caída del cordón? Ya, lo que hay que hacer es utilizar, bueno, ahora ya vienen los preparados listos y entonces lo que hay que hacer es una vez al día únicamente y después de que ya haya caído el cordón, en realidad ya no hay necesidad, y con el baño ya es suficiente porque ya el momento que ha caído el cordón umbilical es porque eso cicatrizó y bueno, en lo que es todo lo que tenemos en piel y eso, sabemos bien que cuando ya un tejido cutáneo cayó, se hizo como costra, digamos así, necrótico completo y cae, es porque el tejido que está debajo está regenerado completamente y está óptimo. Entonces ya no necesitamos nada más hacer. Listo, es la siguiente. ¿Cómo se orienta el cuidado en el acné neonatal? Nuevamente, en temas de patologías, sí preferiría dejar el manejo para el próximo módulo porque o sea, ya corresponde a patologías muy puntuales que preferiría que, o sea, se analicen dentro del contexto de todas las patologías neonatales. Sin embargo, el acné neonatal, pues se puede tratar con ciertos compuestos que utilizamos como para el adolescente, pero en concentraciones mucho más bajas. Y el acné neonatal tiene un tiempo limitado de presentación, o sea, va a durar hasta cierta cantidad de meses y va a solucionarse solo. Perfecto. Dice, ¿podría explicarnos cómo funcionan los emolientes? Ya, en realidad los emolientes lo que van a hacer es, si estamos hablando de emolientes, los que son adecuados, ¿no? Lo que tenemos que considerar es que ellos van a actuar como una segunda capa, que van a como a pasar a ser la capa que el cemento que les comentaba, que ocluye, que ayuda a unir las células epidérmicas, entonces va a actuar como una película, una segunda capa que se encuentra en la piel y que nos va a ayudar a mantener el equilibrio hidroelectrolítico por un lado, por otro lado a mantener la cohesión de células epidérmicas y de esa manera mantiene la barrera cutánea intacta. Perfecto. Dice, ¿es recomendable realizar baños del recién nacido solamente con agua hervida o también se puede realizar con una temperatura normal? No, con agua tibia se debe realizar. No necesariamente tiene que ser con agua que tenga algún proceso en particular. Puede ser el agua normal, pero tiene que ser agua tibia. Es más, bueno, en nuestro medio por lo regular a veces utilizan ciertas aguas de plantas medicinales. Existen algunas que pueden no dar problemas, pero sí existen otras que pueden resecar un poco la piel del recién nacido y que pueden darles problemas. Entonces, es preferible aconsejar en realidad el uso del agua común y corriente, pero con una temperatura tibia, o sea, una temperatura media que el adulto que va a bañar al niño, pues soporte esa temperatura de pronto un poquitito más y nada más. Perfecto. Al encontrar un glaucoma, un granuloma umbilical, ¿qué manejo se recomienda? Nuevamente, como le comentaba, todo lo que corresponde a la parte patológica, prefiero que vayan comentando en los módulos posteriores para no, porque van a ir leyendo en los módulos y entonces van a ir correlacionando con el webinar. Perfecto. ¿Se puede usar alcohol para la limpieza del ombligo? Es preferible usar, como habíamos comentado, la ciclohexidina porque tiene un efecto mejor sobre la parte bacteriana y eso nos va a ayudar con una desinfección mejor. Perfecto. La siguiente pregunta. ¿Durante qué tiempo o a partir de qué mes indicaría algún tipo de shampoo para que pueda usar el neonato?
En realidad ahora existen varios limpiadores que están elaborados perfectamente para neonatos. Y, no, y varios son 2 en 1, como se los llama, es decir, baño y champú o champú y jabón, como ustedes prefieran decirlo, que se pueden utilizar, como había comentado, desde el primer baño, porque son productos que están elaborados específicamente para este tipo de piel y entonces no nos van a dar problema. Se sugiere utilizarlos en realidad un poco en la cabeza como el champú y un poco en el cuerpo como jabón. Entonces ahí no hay problema. Siempre que sean estos, ¿no? Por lo demás, en realidad se puede utilizar, como yo les había comentado, todo tiene mucho que ver también con el medio en el que estamos y con los niños a los que nosotros nos estamos enfrentando, porque si es que nosotros tenemos, por ejemplo, antecedentes de dermatitis atópica en un paciente, hay que considerar eso, ¿sí? Si tenemos, perdón, antecedentes de dermatitis atópica en los familiares de este paciente, hay que considerar que cierto porcentaje, que tampoco me voy a meter mucho en la dermatitis atópica porque también hay otro módulo, a cierto porcentaje de hijos de padres atópicos pues le darán. Entonces uno tendrá que tener eso en cuenta para poder utilizar los productos más adecuados de acuerdo al caso. Perfecto. ¿Con qué frecuencia se considera aplicar cremas para evitar pañalitis o se les debería evitar por completo de forma preventiva? En realidad, las cremas para pañalitis no serán necesarias mientras se tenga una limpieza adecuada, porque las cremas para pañalitis tienen cierto compuesto que por naturaleza o su propiedad innata es secar, es mantener seco. Y si es que nosotros ya tenemos una limpieza adecuada, no está todo el tiempo esa zona húmeda y nosotros además la queremos mantener más seca todavía, sí podemos tener problemas. Entonces, en realidad no es necesario como forma preventiva, en realidad no. Con una limpieza adecuada del baño adecuado, un buen secado luego del baño y el cambio de pañal y el pañal adecuado no haría falta. Perfecto. ¿Es posible usar emolientes en recién nacidos o qué tan recomendable es? Sí, sí se pueden utilizar. Como les comentaba, se pueden utilizar siempre y cuando nosotros tengamos los emolientes adecuados, siempre y cuando nosotros hayamos analizado el caso bien, tengamos todos los datos prenatales, y las consideraciones familiares y muchas otras de este tipo de aspectos. Y si es que vemos que va a hacer falta, sí, no hay problema, siempre y cuando también sean productos adecuados, ¿no? En el mercado realmente ahora disponemos de cosas que nos sirven, que son muy útiles, que son muy bien elaboradas y no hay problema con eso. Listo. ¿Cuál es el tratamiento ideal para una dermatitis de pañal? En cuanto a productos, ¿cuáles podrían ser recomendables? Bueno, igual, con el tema de las patologías, yo no quiero profundizar mucho en realidad, pero bueno, en la dermatitis de pañal es básico el tema de los cuidados de la limpieza, de mantener la zona seca y claro, dependiendo, si nosotros estamos hablando de una dermatitis neta de pañal, donde no tenemos un componente infeccioso asociado, nosotros podemos usar ciertos productos, igual que existen ahora, que son regeneradores de la barrera cutánea, para evitarnos del uso de, por ejemplo, corticoides, que son muy útiles para nosotros, muy bien manejados, en proporciones correspondientes, en concentraciones que son adecuadas, por el tiempo adecuado, manejando el tema de los que son más potentes hasta los menos potentes. Si nosotros tenemos un buen manejo de eso, no tendríamos problema si necesitamos utilizarlos. Pero aparte de eso, dependiendo de la intensidad, podríamos utilizar ciertos regeneradores de barrera que ahora existen, varios, para poder mejorar eso. Pero claro, eso hay que valorar de acuerdo a la intensidad del cuadro. Listo. Dice, doctora, ¿qué opina sobre el uso de paños húmedos para la limpieza del área del pañal? Bueno, en realidad yo no lo recomiendo porque existen un sinfín de productos en eso sí. Y yo no recomiendo porque como su nombre lo indica son paños húmedos y por lo regular cuando los utilizan los padres se encargan de dejar esa zona húmeda, o sea, limpian pero queda húmeda. Lo que no ocurre si es que usted tiene la precaución de hacerlo únicamente con agua, es como una cuestión
mentales, o cuando usted a un niño le lava con agua en el lavabo o le limpia solo con agua, procura secar esa piel. Pero cuando utilizan paños húmedos, solo les limpian con varios, porque no es uno, son varios paños húmedos y queda la piel ahí, por un lado. Por otro lado, y de por sí ya queda húmeda y encima con el pañal y a veces con la orina, con la exposición, sigue más húmedo, eso causa problemas, por un lado. Y por otro lado, estos productos suelen tener fragancias, bueno, ciertos otros compuestos que pueden ser irritantes para ciertas pieles. Listo, dice, doctora, buenas noches. En un recién nacido, ¿luego de qué tiempo es recomendable realizar el primer baño? Bueno, ya creo que le había comentado esa pregunta. Como habíamos dicho, depende mucho de la parte cultural, pero no hay problema de hacerlo el día que nace, o sea, después de unas horas de nacido, no hay problema, porque regularmente en las primeras horas únicamente se hace una limpieza y al día siguiente, digámoslo así, ya se le puede bañar. Perfecto. ¿A partir de qué mes podemos utilizar emolientes de no recién nacidos? Bueno, también ya es algo parecido a lo anterior, ya hemos comentado esto de los emolientes, se pueden utilizar dependiendo de las necesidades y dependiendo del producto que vamos a utilizar. Desde el nacimiento no hay problema. Listo, doctor. Entonces, esa vendría a ser la última pregunta. Muchas gracias por su excelente participación. Muchas gracias a todos los asistentes. También quiero recordarles que la evaluación del módulo 1 en este momento ya está completamente activa en la plataforma para que puedan rendirlas. Muchas gracias a todos. Una muy buena noche. Buenas Gracias, noches, muchas doctor. gracias.